Bienvenidos al módulo 5, que trata sobre la evaluación en los procesos educativos de Biología y Geografía. En esta unidad temática vamos a hablar sobre lo que es la evaluación en el ámbito de la Biología y Geografía. Y vamos a hablar tres aspectos, empezando con lo que es la crisis de evaluación. De acuerdo a Stiggins 2002, hay una visión distorsionada de la evaluación debido a que durante varios años se ha logrado llevar estas creencias a dos extremos desafortunados. Por ejemplo, se ha pensado que la evaluación debe servir para informar en la toma de decisiones y por otro lado la evaluación debería servir para motivar el aprendizaje. Pero hablando del primer propósito, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Las decisiones más importantes son tomadas por quienes diseñan los programas educativos y hacen las políticas que afectan a un rango más amplio de lo que son las aulas y los alumnos. Y para ello hay una fuerte creencia en el poder que tienen las pruebas estandarizadas. Esto con el simple hecho de poder comparar los resultados entre las unidades educativas y de esta manera el resultado puede servir, por un lado, para premiar aquellas unidades educativas y, por otro lado, para sancionar aquellas unidades educativas que no han podido superar estas pruebas estandarizadas. El segundo propósito, que tiene que ver con la motivación, también existe una creencia de que la mejor forma de poder incrementar el conocimiento en los estudiantes es maximizando la ansiedad en ellos, y la evaluación en este caso tendría que ser tan intimidador como para que los estudiantes se preparen lo más que puedan sobre ello. Pero, sin embargo, de acuerdo a este propósito, que se trata también de motivar a aquellos que respondieron a esas exigencias y obtuvieron las mayores calificaciones, obviamente ellos, si superan, van a sentirse más motivados. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no han podido superar esos estándares? Probablemente van a salir más desmotivados que al inicio, de manera que no está cumpliendo ese propósito. Entonces, como resultado final, la evaluación de alto impacto va a fortalecer el aprendizaje de algunos estudiantes, mientras que de otros va a desmotivar y causar desaliento. Entonces, ante esta situación, surge lo que es la evaluación para el aprendizaje. El propósito principal de lo que es la evaluación para el aprendizaje es promover el aprendizaje de los estudiantes cuando la evaluación proporciona suficiente información para que los estudiantes, como para el profesor, puedan usar esta información y poder retroalimentarse y evaluarse entre sí. De esta manera, modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Siguiendo con el otro aspecto que tiene que ver con lo que son la evaluación en el campo de las ciencias naturales, la evaluación en estas ramas son un tanto distintas a otras áreas como pueden ser las ciencias sociales o exactas, y esta diferencia radica en que fuera del aula habitual suelen realizarse diversas actividades prácticas o de laboratorio. Tomemos el caso, por ejemplo, de identificar las plantas medicinales en un jardín botánico. Una mejor forma de poder identificar las plantas medicinales obviamente no va a ser dentro del aula, sino va a ser visitando, en este caso, un jardín botánico, observando, palpando a las plantas y de esta manera tener una idea más clara de la identificación. Entonces, hay necesidad de poder elaborar guías de prácticas que contengan por un lado los objetivos y un procedimiento para poder seguir. San Martín 2007 sugiere que en el ámbito de las ciencias naturales las preguntas deberían ser contextualizadas, es decir, inicialmente debería plantear una situación que tenga sentido para el alumno. Por ejemplo, si lanzamos la pregunta de ¿por qué no debemos capturar a las abejas en un jardín? La respuesta obvia podría parecer que no hay que capturar las abejas porque
podemos ser susceptibles a recibir alguna picadura. Sin embargo, la respuesta debería ir más allá en este caso. No hay que capturar las abejas porque estas están cumpliendo un rol ecológico. Al pasar de una flor en otra, están en proceso de polinización y por otro lado también están capturando el polen para poder elaborar la misma miel. Planteamos esta otra pregunta. ¿En qué se parecen o se diferencian estos tres cráneos? Podemos ver una serie de diferencias, por ejemplo, en el número de las dentaduras que tienen cada una de estas tres imágenes, así como en la forma de las dentaduras. Si observamos, por ejemplo, esta imagen, vemos que existe un elevado número de dientes molares, una cantidad considerable de dientes incisivos, y esto de alguna forma nos muestra de que este cráneo corresponde a un herbívoro. Los incisivos le van a servir para poder despedazar hierbas y los molares van a servir para poder triturar lo más que puedan y así aumentar la eficiencia alimenticia. ¿Qué pasa si observamos este otro cráneo? Que no tiene tanta cantidad de dentaduras como en el anterior caso, pero sí tiene varios caninos, colmillos bien desarrollados y molares no tan desarrollados como en el anterior caso, pero visualmente podemos ver de que estas dentaduras pueden servir para poder capturar su presa, matar su presa, y con estas dentaduras filosas puede despedazar y poder alimentarse, lo que refleja de que este cráneo corresponde a una especie carnívora. Pero, ¿qué pasa si nosotros observamos este otro cráneo que tiene una morfología en cantidad de dientes y en la forma de las dentaduras que son algo intermediario a los dos anteriores? Y eso de alguna forma nos puede mostrar de que este cráneo puede corresponder a una especie que se alimenta tanto de carne como puede alimentarse de plantas. Es decir, el cráneo de alguna forma corresponde a una especie omnívora. Entonces, en este caso, esta pregunta sirve no solo para poder evaluar los conceptos, también puede servir para relacionar la forma y función, en este caso, de las dentaduras.